Continuamos con nuestro proyecto en PostCSS y lo siguiente que vamos a hacer es crear un fichero Gulp file que nos va a permitir automatizar ciertas tareas a la hora de postprocesar estos ficheros. Vamos a crear aquí un nuevo fichero Gulp file, que es el que va a ejecutar las tareas. Vamos a crear una carpeta llamada dist, que es donde van a estar los ficheros finales, digamos que la versión de producción. Ahí vamos a poner este index.html y otra carpeta llamada src, a modo de source, de fuente, donde van a estar los ficheros de desarrollo. Fichero de desarrollo, en este proyecto solo vamos a tener los ficheros CSS, que por medio de PostCSS y gracias a Gulp file y la automatización del flujo de trabajo van a ir a la carpeta dist. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es instalar PostCSS y los plugins tanto de Gulp como de PostCSS que nos van a permitir realizar este proceso. Por tanto, vamos a ir a la terminal, a nuestra carpeta o directorio donde tenemos el proyecto, y vamos a instalar los siguientes paquetes con npm install --save -dev para guardarlo como fichero de dependencia de desarrollo, no como dependencia final. Y vamos a instalar Gulp, Gulp PostCSS y Browser Sync, que nos va a permitir que el navegador se actualice automáticamente a cada cambio, de forma que nuestro proceso de desarrollo sea más ágil. Entonces esperamos a que se instalen los paquetes con Node.js. Pues después de esta instalación ya tenemos los paquetes en la carpeta Node Modules de nuestro proyecto y podemos referenciarlas dentro de nuestro Gulp file. Pero antes de seguir voy a instalar una última librería de forma global con npm install -g, que será PostCSS, ya que este plugin de Gulp, Gulp PostCSS, va a utilizar esto por debajo y es conveniente que esté a nivel global para que funcione en todos los proyectos. Entonces le damos a instalar. Esto no hace falta salvarlo en el proyecto, por eso no ponemos --save, y ya tenemos nuestras librerías guardadas en Node Modules. Una buena práctica, si vamos a guardar esto en un fichero, en un repositorio de Git, es crear un fichero llamado .gitignore y incluir la carpeta Node Modules en este fichero. De esta manera, cuando subamos a un repositorio este proyecto, esa carpeta no se va a subir porque queda instalada en nuestro proyecto. Entonces en el fichero Gulp file ya podemos acceder a esas dependencias programando como en JavaScript con sintaxis de Node.js. Referenciamos la variable Gulp, que la encontramos en el paquete Gulp, y referenciamos PostCSS de el paquete o plugin de Gulp PostCSS. También vamos a referenciar Browser Sync con require Browser Sync, y según la documentación tenemos que añadirle la función create para que lo inicialice. Ahora vamos a crear ciertas tareas de Gulp para automatizar el proceso. La primera tarea, voy a poner aquí un comentario, va a ser un servidor de desarrollo, ¿no? Va a ser como nuestro servidor web, pero para el entorno local. Las tareas en Gulp pues se escriben todas de la misma forma. Se escribe gulp.task seguida de un nombre, en este caso la voy a llamar serve, y una función de callback. Y aquí, dependiendo de cada plugin, pues sigue hay que ver la documentación y ver cómo se escribe. En el caso de Browser Sync, que es lo que vamos a utilizar, se llama Browser Sync.init y se le pasa un objeto de configuración. En él le vamos a pasar la variable, el objeto server, y con la propiedad base dir
le vamos a decir cuál es la ruta donde queremos que empiece a servir los ficheros como si fuera la raíz. Nosotros queremos servir los ficheros de la carpeta dis, que es donde va a estar los ficheros finales. Entonces le decimos que con un string que sea la carpeta dis. Con esto tendríamos el servidor de desarrollo creado como tarea. La siguiente tarea va a ser el preprocesado o postprocesado, en este caso, de CSS. Entonces la vamos a llamar tarea para procesar el CSS. El CSS. De igual manera se escribe gulp task, el nombre que le queramos poner, en este caso CSS, y la función de callback que ejecutará el contenido. Ahora queremos que tome qué ficheros de entrada queremos que tome esta tarea. Eso se lo indicamos con gulp.src y la ruta donde queremos que lea. Queremos que lea los ficheros de la carpeta src, todos aquellos que sean .css. Y según la sintaxis de Gulp, se le pasan funciones pipe, que es como tuberías, que lo que hace es, utilizando los streams de Node.js, pues bueno, va leyendo cada fichero y le va procesando y le va añadiendo lo que vayamos poniendo en pipe. Entonces lo que le vamos a pasar aquí es el plugin de PostCSS. El plugin de PostCSS se le pasa un array de los plugins de PostCSS que vamos a utilizar. Este array le vamos a llamar processors y lo vamos a definir dentro de la misma tarea aquí. De momento no vamos a instalar ninguno, así que dejamos el array vacío. Después de este pipe que ejecuta todos los plugins de PostCSS, queremos indicarle en qué directorio queremos que los deje. Entonces le volvemos a poner pipe y en este caso gulp dest de destino, y va a ser la carpeta dist, y dentro de dist la carpeta css. Y por último, para forzar a Browser Sync a que recargue el navegador sin nosotros tener que darle F5 ni nada, vamos a utilizar de nuevo pipe y vamos a llamar a Browser Sync string. Bien, pues ya tenemos dos tareas y nos queda una última que la llamamos de watch, de vigilancia, para que vigile cada vez que se haga un cambio en ciertos directorios, ejecute determinada tarea. De esta forma nosotros estamos programando y creando ficheros CSS, y cada vez que salvemos se va a ejecutar esa tarea y se va a reiniciar el navegador automáticamente, por lo que podremos ver los cambios que vayamos realizando. Por tanto, vamos a llamar a esto tarea para vigilar los cambios. Gulp task watch y le pasamos una función de callback. En este caso, en lugar de usar gulp src o gulp des, vamos a utilizar gulp watch para indicarle que es una carpeta que queremos que vigile. En este caso queremos que vigile o que esté observando el directorio src, los ficheros css, y a continuación le pasamos un array con las tareas que queremos que se realicen. En este caso, pues la tarea css. Aquí le estamos indicando que pues eso, que esté observando este fichero donde tenemos todos los ficheros css, y se ejecutará automáticamente la tarea css, que es la que ejecuta los plugins de PostCSS, y después recargará el navegador. Y por último, dentro de esta misma tarea vamos a poner que también recargue el navegador cada vez que hagamos un cambio en el HTML. Por si acaso en el index.html tenemos que cambiar algún nombre de clase o añadir un nuevo código, pues que no tengamos que parar el proceso y volver a hacerlo. Entonces en este caso vamos a decir que vigile la carpeta dist, los ficheros HTML, y en este caso, en lugar de pasarle una tarea, vamos a llamar al evento onChange, es decir, cada vez que ocurra un cambio, y a continuación la función que queremos que se ejecute, que va a ser browser sync reload. Y ahora por último vamos a
a unir estas tareas en una sola tarea para no tener que escribir pues Gulf CSS, Gulf Watch, etc. La vamos a llamar Gulf Talks Default, y a continuación las tareas que queremos que se ejecuten, que van a ser Watch para que vigile y Serve. De esta manera, cuando escribamos en la terminal Gulp, se va a ejecutar esas dos tareas a la vez. Vamos a probar que todo funciona. Vamos a crearnos aquí dentro de this la carpeta CSS donde van a ir los ficheros. En index.html vamos a hacer aquí un link al H, ya está hecho aquí, ya lo teníamos aquí, CSS, invi CSS. Entonces vamos a probar que tenemos la automatización, el proyecto, el flujo de trabajo correcto, y tenemos que probarlo con la tarea gulp. Gulp va a llamar a la tarea default y se van a ejecutar las tareas watch y serve. Entonces nosotros aquí en la terminal escribimos gulp, le damos. Aquí vemos que se está ejecutando en la URL localhost puerto 3000 nuestro proyecto. Por tanto, si abrimos aquí el navegador localhost 3000, podemos ver el proyecto todavía sin CSS porque no tenemos ningún archivo. Por tanto, voy a ir para probar que todo funciona. Si nosotros ahora en el código, en nuestro invi CSS, que será el fichero de desarrollo, ponemos un código así CSS de ejemplo para probar rápido, background red, y salvo, automáticamente podemos ver que se nos ha actualizado el navegador con ese background, y en la carpeta this CSS tenemos el fichero de desarrollo. De momento, como no estamos aplicando ningún plugin, no está modificándose nada y el fichero final es el mismo, pero ya tenemos el flujo de trabajo en proceso. Entonces ya cualquier cambio que hagamos, salvamos y lo vemos automáticamente. Hasta aquí hemos visto cómo crear nuestro fichero Gulp File y automatizar ciertas tareas para hacer más ágil nuestro entorno de desarrollo.